y voy a pedirle que comencemos en oración, poniéndonos en manos del Señor. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí para de nuevo meditar, reflexionar y sobre todo, Señor, aprender acerca de lo que la palabra de Dios dice sobre el dinero, la administración de nuestras finanzas y cómo hacemos buena mayordomía de lo que tú has puesto en nuestra mano. Reconocemos que somos débiles y que a menudo, Señor, fallamos en esta área porque nos vamos a uno de dos extremos. O nos convertimos, Señor, en personas extremadamente austeras o nos convertimos en personas derrochadoras, despilfarradoras, Señor. Ayúdanos a mantenernos con una visión correcta de lo que tú has puesto en nuestra mano y sabemos que todo esto es posible por la enseñanza de tu palabra, pero también por el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre por nosotros para poder salvarnos de nuestros pecados. Así que te pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a recapitular un poco lo que vimos la semana pasada. Estuvimos hablando acerca de Dios como el dueño de todo y los hombres como administradores puestos por Dios de lo que a Él le pertenece. Y partimos este estudio de la parábola de Mateo que encontramos en 25:14, esa conocida parábola de los mayordomos fieles, donde el Señor repartió, un hombre del campo se fue a una tierra lejana y repartió de su herencia o de su tierra, de su tesoro, a unos hombres. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, al otro 1. Y luego con el paso del tiempo regresó a buscar lo que había producido su tierra, y el que había tenido 5 talentos había ganado otros 5, el que tenía 2 había ganado otros 2, pues el que tenía 1 lo guardó y lo enterró en la tierra porque tenía miedo, sabiendo que el Señor era un hombre justo, severo. Y el Señor de la tierra le da una declaración de recompensa a ellos. Al que le dio 5 le dice: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Al que le dio 2, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero al que le dijo 1, o al que le dio 1 y no produjo, le dijo: siervo malo, si tú sabías que yo ciego donde no siembro, cosecho donde no hubo semilla esparcida, ¿por qué no tomaste ese talento y lo pusiste a producir? ¿Por qué lo enterraste? Dice: porque tuve miedo. Y dice el amo: echen a ese hombre a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Explicamos en su momento que esa es una parábola que habla no necesariamente de dinero, está hablando acerca de cómo nosotros esperamos, siendo fieles, la venida del Señor Jesucristo y cómo la fidelidad trae recompensa. Pero la estamos usando al mismo tiempo como un bosquejo para ver varias cosas interesantes en esa ilustración. Y en la clase pasada vimos, número 1, que Dios era el dueño de todo y que a Él pertenecía toda la riqueza y todo lo material porque Él lo creó. Vimos además que Dios en su soberanía ha puesto en manos del hombre la administración de todo lo que Él posee. Vimos también que Dios en su soberanía ha dado a cada uno de acuerdo con su capacidad. A unos da de una manera y a otros de otra. Y veíamos cómo ese entendimiento bíblico trae contentamiento a nuestros corazones y nos libra de la idea de estar persiguiendo en esta tierra lo que no podemos preservar. También vimos que esa idea nos libera del egoísmo
y nos libera de esa actitud avariciosa de querer que las cosas permanezcan con nosotros todo el tiempo. También veíamos que eso nos mueve a una actitud de gratitud, a que continuamente estemos procurando el bienestar de otros. Pero hoy vamos a seguir con el bosquejo de esa parábola y vamos a ver dos cosas más interesantes. En la primera parte vimos Dios y los siervos, pero ahora vamos a ver qué hacen los siervos y qué actitud tuvieron frente a lo que Dios proveyó para ellos y qué nos dice eso a nosotros acerca de nuestra fidelidad y de cómo debemos administrar lo que Dios pone en nuestra mano. Así que vamos a ver en primer lugar la actitud de los siervos infieles primero, y luego vamos a ver la actitud de los siervos fieles. Administración pobre, que es evidencia de incredulidad, y luego veremos administración fiel, que es evidencia de estar glorificando a Dios. Esos son los dos tipos de siervos que encontramos en esta parábola. Unos infieles o uno infiel, mientras tenemos por otro lado a otros siervos fieles. Vamos a ver primero la actitud de los siervos infieles y cómo su incredulidad los condujo a una pobre administración. ¿Qué hizo el siervo infiel que fue negligente y malo? ¿Quién sabe? ¿Qué fue lo que hizo el siervo infiel que el Señor dice fuiste negligente y malo? Sepultó el talento. Aclaramos que cuando hablamos de talento no estamos hablando de una habilidad especial para hacer algo, sino de una medida, ¿verdad? Era una cantidad de dinero en este caso, para ponerlo en términos más entendibles. Entonces, como bien señala Guiomar y mi hermana Nubia, él, ¿qué hizo? Escondió el dinero en la tierra. ¿Y cuál fue la consecuencia? Bueno, él es llamado el menor en el reino de los cielos. De nuevo, esta parábola no es una parábola que nos dice a nosotros que los que son administradores buenos de su dinero van a ir al cielo y los que son administradores malos no van a ir. No, esta es una parábola sobre el reino de los cielos y la fidelidad. Pero sin duda alguna hay un principio práctico aquí. Y es que la manera en que nosotros administramos el dinero está revelando algo que creemos o que no creemos de Dios. La manera en que administramos nuestros recursos, nuestro dinero, nuestras cosas materiales, es una evidencia de algo, ya sea que creamos, que estamos creyendo, perdón, o algo que no estamos creyendo acerca de Dios. Y usted dirá, ¿en serio? ¿Es tan grave eso? ¿Es tan grave que yo no administre bien lo que el Señor pone en mi mano? La respuesta es sí. Así es como lo vemos en la palabra del Señor, o por lo menos a la luz de esta ilustración. Permítame describir más detalladamente lo que hicieron estos siervos. Los siervos fieles confiaron en su Señor y confiaron que el Señor iba a venir en el tiempo en que Él decidiera venir. Ellos no estaban pendientes o pensando, ay no, ese siervo no va a venir por ahora, yo voy a tratar de hacer otras cosas mientras Él viene, voy a gastarme ese dinero porque probablemente es que se muere y no vuelve. No, los siervos fieles lo que hicieron fue, Él va a venir, yo no sé cuándo, y Él me dejó para administrar esto, yo voy a administrarlo tal como Él lo encomendó. Para que cuando Él venga, encuentre lo que haya producido hasta ese momento. Esa fue la actitud de los siervos fieles. Pero el siervo infiel decidió jugar a lo seguro. ¿Qué hizo el siervo infiel? Bueno, lo que dijimos, tal vez pensó que el Señor no regresaría o que cuando lo hiciera no le iba a recompensar. Que daba igual si producía o no producía. Si él multiplicaba o no ese talento, daba igual. Él jugó una estrategia, minimizar el riesgo, enterrar el talento y hacer otras cosas en su tiempo. Ese ruido es aquí. Ok. Minimizar el riesgo. Entonces, fíjense cuáles son las dos cosas que el mayordomo infiel no está creyendo. Número uno, él no cree
que el amo pueda volver pronto. Y número dos, él no cree que cuando vuelva le dé una recompensa por eso. Así que eso lo lleva a una actitud pasiva en la administración de sus recursos. Yo quiero que piensen en eso por un momento. Fíjense, una idea equivocada de Dios, una idea equivocada de cómo Dios trabaja, una teología equivocada acerca de las posesiones materiales, nos va a llevar a nosotros a una mala administración de nuestros recursos. Una persona, por ejemplo, que no cree que Dios es dueño de todo, lo veíamos en la clase pasada, va a comportarse de manera avariciosa con lo que tiene. Esto es mío, nadie me lo quita. Va a conducirse de manera egoísta o va a conducirse de manera extremadamente restrictiva o con tacañería, en palabras más conocidas. ¿Por qué? Porque él no entiende teológicamente que lo que él tiene no le pertenece, que le pertenece al Señor. Entonces esa distorsión lo lleva a él a una práctica de pecado. Pero por otro lado, alguien puede estar creyendo también que el dinero no tiene nada que ver con Dios, que son dos cosas bien diferentes. Al final, Dios es lo que yo hago el domingo y la ofrenda que llevo, pero lo que yo haga de ahí para adelante, a Dios no le importa. Parte de ese pensamiento viene de la idea de, mientras tú apartes el diezmo, mientras tú des la parte que le corresponde a Dios, haz lo que quieras con lo demás. La realidad es, mis amados, que lo que le pertenece al Señor no es lo que nosotros traemos aquí el domingo por la mañana. Nosotros vamos a dar cuenta al Señor por lo que Él ha puesto en nuestra mano, sea que lo demos en donaciones, ayudas de misericordia, apoyo a los pobres, lo que sea, o sea que lo gastemos de manera desordenada. Porque al final todo eso pertenece al Señor. Así que entender que yo un día voy a estar delante del tribunal de Cristo, dando cuenta por todo lo que el Señor puso en mi mano, debe llevarme a mí a una actitud correcta. Por lo tanto, si yo no estoy entendiendo eso, muy seguramente yo voy a actuar con despilfarro. No voy a administrar correctamente. Pero fíjense, hay otro aspecto que el hombre infiel no creía del padre o del amo. Él no va a volver. Yo no creo que él vuelva. Alguien pudiera decir, ¿dónde estuvo lo malo? Al fin y al cabo, no se lo gastó. O sea, el amo vino y lo encontró. O sea, él no hizo nada. ¿Cuál fue el problema? Malo habría sido que se lo hubiese gastado, ¿cierto? Pero es que el amo no le dio los talentos para que ellos lo enterraran, o el dinero para que ellos lo guardaran. Lo dio para que produjeran. En cierta manera, una actitud o un entendimiento de que nosotros somos llamados a ser productivos, que Dios nos ha puesto en nuestra mano todo para que multipliquemos y llevemos fruto, nos va a llevar a una buena administración de nuestros recursos. O sea, ese es parte del mandato cultural. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los pone en el huerto del Edén y Él les da una sola instrucción. Bueno, entre otras, y esa instrucción era amplia, pero tal vez la instrucción más importante era: multiplíquense, fructifiquen, es decir, lleven mucho fruto y luego llenen la tierra y sojúzguenla. El mandato cultural de Dios implica que nosotros debemos ser productivos con lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Por lo que una actitud parsimoniosa o una actitud que no produce es algo que está afrentando ese mandato cultural. El Señor dijo muy claramente en Tesalonicenses: el que no trabaja, que tampoco coma.
Y en Efesios 4 dijo, pues el que no provee para su propia casa es que peor que un incrédulo. Hablando de la provisión material. La holgazanería, la pereza, la poca productividad, esa actitud de el león está afuera, mejor yo no salgo. ¿Se acuerdan la actitud de ese proverbio? No, yo tenía ganas de trabajar hoy, pero me acordé que de pronto puede haber un león ahí afuera, mejor me quedo aquí en casa. Eso está revelando algo de Dios. Este mayordomo fue flojo. Y lo que está condenando el Señor no es que no se haya gastado su dinero, es que no lo haya producido. Y mi amado hermano, todos tenemos algo que producir. Unos en una medida, otros en otra, pero todos estamos llamados, en cierto modo, a ser productivos para la gloria de Dios. Porque de lo contrario, no estamos siendo buenos administradores de lo que el Señor ha puesto en nuestra mano. Lamentablemente, eso no es parte de nuestra cultura. No estamos todo el tiempo entendiendo. Y fíjense, yo aquí no estoy dando una charla empresarial. Estamos tratando de extraer los principios de una parábola que nos ha servido como muy buen bosquejo. Pero todo esto que estamos diciendo es parte de la instrucción recurrente del Señor en el libro de los Proverbios, por ejemplo. Ve a la hormiga, oh perezoso, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni sustento, prepara en el tiempo correcto su mantenimiento. Así que Dios nos llama a eso, a ser productivos. Entonces, ¿qué cosas no estaba entendiendo el mayordomo infiel que lo llevaron a esa infidelidad? Número uno, que tenía que dar cuenta a Dios por lo que él le había puesto en su mano. Número dos, no entendía que él debía ser productivo, como lo acabamos de ver. Y número tres, él no creía que el Señor fuera bueno y que le fuera a recompensar por lo que él producía. Dios al final nos dará recompensas. Primera a los Corintios capítulo 4 es un texto muy interesante porque nos habla precisamente de esa recompensa. En Primera a los Corintios, si ustedes pueden ir conmigo ahí, capítulo 3, versículo 12, dice: y si sobre este fundamento alguien edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, la obra de cada uno, cual sea. O sea, nota que está hablando aquí de la obra de edificar en el ministerio, y ese es el contexto inmediato de este texto. Edificar, madurez espiritual en el fundamento apostólico. Pero luego dice Pablo, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como pasado por el fuego. Este es un pasaje que nos habla de que al final, y eso es una cosa que siempre se enfatiza, Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, Dios va a castigar, Dios va a traer juicio, sí, pero Él también traerá consigo recompensas para los fieles. Y parte de esa recompensa está anclada a cómo nosotros edificamos para la gloria de Dios, espiritualmente, pero también con lo que Él puso en nuestra mano. Y no estamos diciendo que nuestra salvación está dependiendo de eso, el texto lo dice claramente. O sea, no es que como que un mayordomo infiel irá al infierno porque, qué sé yo, invirtió mal en un negocio. No, no estamos diciendo eso. No es a eso a lo que se refiere este pasaje.
pero sin duda alguna toda nuestra obra será pesada en el día del juicio. Y parte de esa obra es cómo nosotros estamos administrando lo que el Señor ha puesto en nuestra mano. Entonces fíjense, una mala administración es el resultado ¿de qué? De incredulidad en el corazón. En el caso que nos compete de la parábola, incredulidad sobre la recompensa del juez, incredulidad sobre el mandato cultural, lo que el amo nos ha mandado, e incredulidad acerca de que tendremos que dar cuenta por lo que Él ha puesto en nuestra mano. Así que hemos visto entonces esta primera parte de este estudio, qué era lo que el infiel no estaba creyendo, que lo estaba llevando a la infidelidad. Veamos ahora el caso de los otros mayordomos fieles. ¿Qué era lo que estos mayordomos fieles sí estaban creyendo? ¿Qué era lo que los estaban motivando? Y veremos, hermanos, que mientras la incredulidad conduce a una mala mayordomía, por el contrario, la fe y la confianza en lo que Dios ha estipulado en su palabra nos lleva a una administración fiel que al final de cuentas termina glorificando al Señor. Así que, si eso es lo que significa ser un administrador pobre, como lo vimos, vamos a pasar lo que nos queda del estudio revisando qué significa ser un administrador fiel. ¿Qué significa ser un administrador fiel? Ahora, ¿por qué los dos primeros siervos fueron elogiados como buenos? ¿Qué dice la parábola? ¿Qué fue lo que los siervos hicieron que los llevó a obedecer? Número 1. ¿Qué pueden ver ustedes en el texto? Para los que no están ahí, eso es Mateo capítulo 25, 14 al 30. Sí, exacto, fueron fieles. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hicieron según el pasaje? Pusieron a producir, muy bien, ¿qué más? Fueron productivos, tomaron riesgos, ¿qué más? Creían que Él iba a venir y iba a dar recompensa, o sea, lo que no creyó el otro. ¿Qué más? Exacto. Pues, dijiste producían. Exacto, exacto. Buscaron formas eficientes de poner a producir de acuerdo con sus capacidades. Recibieron rentabilidad. Le dieron 5. Aquí tengo. 5 me diste, 5 hay aquí. Pero hay algo interesante. Ellos fueron pacientes, esperando el regreso del Señor. Sabían que el mayordomo, el amo podía venir en cualquier momento. Es más, si el amo demora más, de pronto hasta los 5 producen 10. Porque ellos sabían que él iba a volver, que era cuestión de tiempo y que ellos debían ocuparse simplemente de obedecer. Así que vamos a ver que un administrador fiel entonces es alguien que usa sus riquezas o sus bienes a la manera de Dios y para la gloria de Dios. En primer lugar, la motivación del siervo fiel debe ser esa. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros habremos de obedecer a la palabra de Dios? Porque todo lo que nosotros hacemos, somos llamados a hacerlo para la gloria de Dios. Todo tiene que ver con Dios. Dios no solo nos enseñó qué hacer con nuestras riquezas, Él también nos modeló cómo hacerlo. Hay un pasaje precioso, 2 Corintios 8:9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueran enriquecidos. Fueran enriquecidos. En amor, Jesús se humilló a sí mismo como el siervo sufriente, y ustedes saben, obedeció perfectamente
toda la voluntad del Padre y murió en la cruz con el único propósito de que su pueblo participara en su herencia. La riqueza del Señor fue gastada en hacernos más ricos espiritualmente, ¿verdad? En proveernos para nosotros de su propia riqueza. Así que la marca del que ha sido perdonado por Cristo es esa. Es el amor de Dios, y el amor de Dios incluye un deseo de usar nuestro dinero para agradarle a Él. Cada uno, primera de Pedro 4:10, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por favor, subrayen esa palabra. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Así que nuestro principal motivo para ser un administrador fiel es el Evangelio, es el amor de Cristo, y es que somos llamados a hacerlo todo para la gloria de Dios. El segundo motivo tiene que ver con el juicio. Ya lo mencionamos hace un momento, no vamos a ahondar mucho ahí, pero cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. Según a los Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo que hacemos en esta tierra tiene repercusiones eternas, pero incluso las tiene aquí en esta tierra. Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, ¿cómo creen ustedes que eso influye en nuestras decisiones financieras? ¿Cómo influye eso en nuestras decisiones económicas? ¿Cuándo esperamos que Cristo regrese? Actualmente estamos esperando que Cristo regrese. O sea que actualmente nosotros deberíamos estar siendo mayordomo fiel y deberíamos ser hallados como mayordomo fieles. Esa debe ser una preocupación constante en nuestra vida. Segundo lugar, ¿qué hace que un mayordomo o un administrador sea un administrador fiel? Una buena motivación, ya lo vimos. Pero en segundo lugar, Dios establece los términos de cómo usamos la riqueza. Si usamos la riqueza en los términos de Dios, estaremos siendo buenos administradores de los bienes de Dios. Es decir, no hay mucho misterio ahí. El Señor creó todo y lo puso una parte de su todo en nuestra mano. Pero Él nos dejó instrucciones acerca de cómo administrar lo que Él ha puesto en nuestra mano. Dios no solamente provee motivación, Él provee instrucción. Proverbios, y ese es un libro que aconsejo leer durante esta serie, durante la vida, está lleno de sabios consejos sobre el llamado a ser diligentes, no negligentes. Proverbios 10:4. Sabios y no necios. Proverbios 22:4. Perdón, Proverbios 8, 18 al 19. Humildes y no orgullosos. Proverbios 22:4. Generosos y no tacaños. Proverbios 11:22. Honestos y no mentirosos. Proverbios 13:11. Justos, no pecadores. Proverbios 13:21. Debemos siempre buscar consejo. Proverbios 15:22. Practicar la abnegación. Proverbios 23:1. Confiar en Dios. Proverbios 28:25. Y pudiéramos seguir. Esos son solo algunos pasajes que nos dan instrucción acerca de cómo administrar fielmente. Solo algunos. Otros tienen que ver con hacer provisión, con hacer ahorro, con ser diligentes. Si tenemos una empresa, por ejemplo, en pagar a tiempo el jornal del empleado, en trabajar con honestidad, en salir a tiempo a las horas correctas. Todo eso tiene que ver con lo que Dios nos ha dado como instrucción, además de la motivación, de cómo nosotros administramos el dinero. Ahora bien, hacer todo eso no necesariamente garantiza que vamos a ser millonarios, que vamos a ser ricos, pero sí garantiza que vamos a ser fieles. Eso no garantiza que vamos a ser millonarios, pero sí garantiza que vamos a ser fieles, porque al final esa es la meta, amado mío.
Noten que había una gran diferencia entre el que había producido 5 talentos, porque ahora tenía 10, pero el que le dieron 2 solo tenía 4. Sin embargo, a ambos el Señor les dice: ven, buen siervo fiel. Porque esa es la meta de nuestra administración. No es que tengamos más riquezas, es que seamos más fieles. Y esa es la diferencia entre pensar en la instrucción, en el dinero desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva del mundo. Si esto fuera una charla financiera no cristiana o no bíblica, tú escucharías principios tal vez muy parecidos a estos, tal vez con otras motivaciones, pero el fin sería cómo puedes tener una vida más próspera, cómo puedes tener más riqueza. Si usted puede entrar hoy a YouTube, ¿verdad? Y está inundado de publicidad y en redes sociales. ¿Quieres ser rico hoy? ¿Quieres producir más desde tu casa? ¿Quieres hacer más? Y eso es todo lo que estamos escuchando, todo el tiempo. Pero esto no se trata de cómo nosotros podemos ser más ricos. Se trata de cómo podemos ser más fieles. Porque riqueza y posesiones no es sinónimo de fidelidad. Y por otro lado, no riquezas y austeridad no es sinónimo tampoco de fidelidad. Tú puedes ser un infiel rico y un infiel pobre. Porque ambas cosas no están determinadas por la cantidad de cosas que produces, sino cómo estás siendo guiado y dirigido por la palabra de Dios en cada una de ellas. Ahora, si Dios regula las riquezas, entonces Él debe tener un propósito para hacerlo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios regula la riqueza? O nos da instrucciones acerca de cómo, a eso me refiero con regular, de cómo administrarla. Bueno, ese propósito es glorificarse a sí mismo. Y eso es lo que Pablo entiende en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ahora, yo sé que este concepto es un concepto medio extraño, porque cuando uno piensa en qué es hacer todo para la gloria de Dios, yo no sé si a usted le pasa, pero uno la mente se le va lejos. Después de todo, pareciera que no hay cosas muy concretas que vengan a nuestra mente rápido. Alguien dirá, hacer todo para la gloria de Dios es hacerlo todo y cuando termine decir, esto es para la gloria de Dios. Pero no es un mantra, no es como que, mi hermano, ¿qué estás haciendo? Hermano, aquí trabajando para la gloria de Dios. No es un mantra. Es realmente cómo lo que yo estoy haciendo está cumpliendo con el propósito de dar gloria a Dios. Ese es en esencia de lo que se trata. Ahora, hay muchas cosas que nosotros hacemos que hacen que Dios sea glorificado. Por ejemplo, cuando nosotros somos buenos administradores y podemos ayudar a los que están en necesidad, eso da gloria a Dios. Cuando nosotros podemos, si alguien está en un emprendimiento y tiene una empresa o es un empleado y trabaja con tanta fidelidad en el área que le encomendaron, que toda su área se hace productiva como ninguna otra de las áreas de la empresa, eso es trabajar para la gloria de Dios. Porque esa excelencia es conforme al carácter del Señor. Y usted dirá, pero eso puede hacerlo a alguien que no tiene al Señor. Pero es que ¿dónde está también ahí mismo la diferencia? Que el corazón con el que un redimido está siendo movido para ser excelente es que Dios pueda ser comunicado a través de esa excelencia. Que otros puedan ver y decir, oye, es tremendo eso, cómo Él hace eso. Pero que puedan también decir, nosotros entendemos por qué Él es así. Es porque Él es cristiano. Él hace eso porque Él es creyente. Hacerlo todo para la gloria de Dios es usar nuestros recursos para el servicio al Señor, para extender su reino. Hacer todo para la gloria de Dios es dar con generosidad.
porque entiendo que eso está cumpliendo un propósito en el marco del reino de los cielos. Yo no sé si a usted le pasa, pero uno batalla mucho con esa idea de tener plata en el bolsillo. De hecho, los que me conocen saben que yo soy antiefectivo, pero una de las razones, además de que botaba demasiado dinero por las que reduje mi uso del efectivo casi a la nada, era porque esa sensación de que el dinero se fuera gastando era como que no, era como que anda, esto estaba más grueso, ya. A ver, yo lo voy a poner en palabras muy... Era lo que usted sentía cuando decía, no cambies ese billete de 50 porque se va. El miedo que le daba a uno tener un billete de 100. O sea, como que los que han tenido billetes de 100, mira, no, por ahí hay un menudo, mejor te pago después, porque lo cambio y se fue. Esa sensación de sentir que tengo algo, como que es agobiante. Y en parte viene del hecho de no entender realmente que al final, o sea, yo no estoy teniendo todo eso para mi propia gloria. Es decir, yo no necesito tener mi identidad anclada al hecho de que tengo dinero en la cuenta o que tengo dinero en el bolsillo. O sea, mi identidad no está ahí, porque estoy viviendo tanto para la gloria de Dios que al final no interesa si yo no estoy diciendo que no debemos ahorrar, yo no estoy diciendo ojo con eso. Lo que estoy diciendo más bien es que cuando estamos enfocados en glorificar a Dios con lo que tenemos, eso reduce esa sensación de querer estar, después te pago, pero si tienes para pagar ahí, o sea, simplemente porque quieres tener el dinero ahí un poquito más, pues paga. Es como que el recibo de la luz llegó por 200, entonces tienes la plata ahí para pagarlo, 200, entonces mañana lo pago, después lo pago, pero lo vas a tener que pagar de todas maneras. Pero es como que no, esa sensación de seguridad que sentimos que nos provee el saber que está ahí. Eso de, ahí está. Yo sé que me lo voy a gastar, pero ahí está. Sé que se va a ir, pero ahí está. Ese desenfoque, ¿verdad? Como de enfocarme tanto en mí mismo, en yo sentirme bien, en tener seguridad, en tener identidad, me lleva a una actitud que no va de acuerdo con el hacer las cosas para la gloria de Dios. Así que cuando usamos nuestras riquezas de manera sacrificial para el reino, para ayudar a otros, para practicar generosidad, para trabajar con excelencia, para extender el reino del Señor, estamos dando gloria a Dios. Así que ser un administrador fiel implica que debemos usar nuestras riquezas con el propósito de exaltar el nombre de Dios y enaltecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a ir a otro ejemplo, porque estas cosas a veces no son tan claras y no se ven tan directas. Pero hace poco tuvimos que comprar el currículum de estudio de los niños. Y una de las cosas que uno piensa es, a ustedes seguramente les pasa con los útiles escolares, la matrícula, hay que pagar el semestre. Uno como que, wow, Dios mío, qué duro esto. Está la vida tan cara y esta educación tan costosa. Y uno puede irse contra el gobierno, contra todo el mundo ahí. Mira que en tal país la educación es gratis. Yo no sé cuál es el problema. Ese es el refunfuño de la primera semana de enero. Pero al final, una cosa que yo tuve que empezar a recordarme después de haber pagado el currículo de los niños fue, Señor, todo esto es para que ellos puedan aprender a leer, a entender, a comprender, para que lean mejor la Biblia, para que sean creyentes y para que vivan para la gloria de Dios. Tengo que empezar a tratar de ver ese gasto como una inversión que estoy haciendo, en la que al final el Señor va a ser glorificado. Entonces cuando vea a mi hijo con un
títulos, si es que eso llega a hacerse, pero si no, cuando lo vea comprendiendo las Escrituras, compartiéndolas, enseñándolas o viviendo su vida simplemente para la gloria de Dios, diré: Señor, gracias por la oportunidad y el privilegio de haber contribuido en la educación de mis hijos para que ellos hoy vivan para tu gloria. Entonces, hermano, y uno tiene que rebuscar todo eso atrás para uno encontrar el propósito de lo que uno hace. Es que ese ejercicio es el que nunca hacemos. Y por eso estamos todo el tiempo tomando actitudes tan pesimistas. Porque estamos viendo todo en función de lo que yo estoy dejando de tener, pero no en función de lo que estoy ganando o lo que estoy contribuyendo para la gloria de Dios. Que si yo no pago los recibos, me cortan la luz. ¿Y dónde voy a escribir el sermón después? Eso obviamente es un ejemplo exagerado, pero nosotros debemos tratar de encontrar cómo cada cosa que nosotros estamos haciendo con nuestro dinero está contribuyendo de manera directa, o tal vez indirecta, o tal vez a largo plazo a la gloria de Dios. Así que ese es precisamente el llamado. Por eso apoyamos las misiones. Por eso apoyamos la plantación de nuevas iglesias. Por eso contribuimos con generosidad para que la palabra de Dios siga siendo predicada. Así que fíjense cómo eso al final sustenta todo lo que nosotros hacemos. Ahora bien, hay una tercera razón por la cual debemos ser mayordomos fieles que invierten para la gloria de Dios, o que hace que seamos mayordomos fieles que invierten en la gloria de Dios. Y es que Dios es glorificado cuando nosotros buscamos beneficios rentables. Esa fue la actitud de los siervos fieles. Ellos invirtieron en lo que consideraban que implicaba rentabilidad. El otro no invirtió, sino que lo guardó. Y el mayordomo le reclama, el dueño, perdón, le reclama y le dice: pero si tú sabías que yo venía a buscar y que yo iba a ser severo, ¿por qué no le diste eso a los banqueros, por lo menos para que ganara un poquito de interés? O sea, hubiese puesto siquiera un mínimo de esfuerzo en invertir sabiamente. Y yo no voy a hablar aquí de inversión sabia en el sentido de la bolsa y cosas de ese tipo. Pero no cabe duda, mi hermano, que nosotros debemos preocuparnos por invertir en las cosas que tienen valor real hoy en día. Cada vez que gastamos dinero en algo, siempre hay un costo de oportunidad asociado con eso. Siempre hay un beneficio, un costo de oportunidad. Podríamos haber invertido dinero en algo más para un propósito distinto, pero decidimos invertirlo ahí. Y Dios quiere que tomemos en serio esas comparaciones, por ejemplo, al comprar, al hacer una inversión. Algunas de las cosas que podemos hacer con nuestro dinero valen más para Dios que para otras personas. Y debemos tener eso en mente. ¿En qué voy a invertir ahora? ¿En qué otra cosa pudiera invertir este dinero que pudiera ser más provechoso para la gloria de Dios? Porque al final, y esa es la paradoja del tacaño, no se lleva nada. Y al final lo que guarda se lo terminan gastando como quiera. Y entonces no tiene lo que quiere, ni invierte en lo que necesita, pero tampoco se queda con lo que posee. Como diría Salomón, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Yo me puse a hacer este análisis en mi vida personal. Uno nace como colombiano con el chip de la rebaja y la ñapa, ¿cierto? Y ayer fui a comprar unos aguacates y los aguacates valían a 6,000 y el muchacho me dijo: te dejo los dos en 11. Y yo le dije: no, déjamelo en 10. Y yo como que 1,000 pesos. O sea, no es que 1,000 pesos no sean nada, pero
pensé, 1,000 pesos tengo en la cosita del carro, que nunca me gasto, o que al final se pierden, o están debajo de la cama. O sea, al final yo no estoy haciendo ese reclamo de rebaja porque yo voy a contribuir significativamente a la dinámica semanal financiera de mi familia. 1,000 pesos van a hacer la diferencia sustancial. Pero en ese momento yo estaba pensando en que tal vez ese era un porcentaje importante de la ganancia de ese muchacho. Y entonces debía tomar una decisión. ¿Qué decisión debo tomar? ¿Le pido los 1,000 de rebaja? ¿O le digo, déjalo así? No, o sea, nosotros estamos en esas dinámicas todo el tiempo. Porque pareciera que encontramos un sentido de victoria cuando nos rebajan 2,000. Entonces los que venden ya saben cómo funciona esa psicología. Y a lo que vale 20 le dicen, dale 22, pero te lo dejo en 20. Uy, me voy a ganar 2. Porque es un placebo. Y así funcionamos, hermanos, porque estamos todo el tiempo pensando en cómo, y fíjate que es un tema más psicológico, como, no quiero decir psicológico, pero como emocional, como una cosa de esa sensación de victoria, de recompensa, de voy ganando. Y entonces eso puede permear la manera en que nosotros estamos invirtiendo, porque estamos evaluando mal el costo de oportunidad. Y estoy pensando más en lo que yo puedo ganar y no en lo que yo puedo beneficiar a otro. En lo que yo puedo bendecir. Si me dice, ven acá, esa cosa vale 3 millones, pero te la dejo en 2. Bueno, el costo de oportunidad está en lograr que me lo dejes en 2, porque puedo usar ese otro millón para otra cosa. ¿Me explico? De eso se trata realmente el costo de oportunidad. De nosotros invertir en aquellas cosas en las que estamos realmente trayendo valor para la gloria de Dios. De vuelta a Proverbios, muchas comparaciones hechas con la riqueza. Por ejemplo, vemos que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, el temor a Dios es más importante que un gran tesoro, la justicia es más importante que el dinero, una buena reputación es más importante que grandes riquezas. O sea, fíjate que a veces puede ser que tú te estés desprendiendo de algo, pero estás ganando otra cosa. Y ahí es donde está el costo de oportunidad. Puede ser que 1,000 pesos no me hayan hecho más rico en la semana, pero me hayan ganado a un amigo. Por ejemplo, ¿dónde estuvo el costo de oportunidad? O sea, ¿dónde estuvo la inversión ahí? En lo que yo estaba ganando en ese momento. Entonces, fíjense que parte de la administración fiel está en una visión estratégica de dónde estamos poniendo nuestros recursos, en qué los estamos invirtiendo. Ahora, nosotros sabemos que una amistad no se compra con 1,000 pesos, o sea, yo no estoy tratando de decir eso. Lo que estoy tratando de decir es que de alguna manera eso permite que se abran algunas puertas que traigan una mayor gloria al Señor. En ese mismo punto acerca de cómo buscar beneficios rentables para ser buenos administradores, no solo piensa en cómo vas a invertir en el presente, sino cómo vas a invertir para el futuro. Y esto habla de ahorro. Vamos a tener una clase específicamente para hablar del tema del ahorro. Porque más allá de invertir nuestro dinero en valor real hoy, en tener ganancias reales hoy, y no esas ganancias reales son necesariamente dinero, Dios también nos llama a pensar en el futuro. Después de todo, la razón por la cual esas cosas que hemos mencionado ahorita, ¿verdad? La fe, las relaciones, las amistades, la palabra de Dios son valiosas, es porque a diferencia del dinero, el auto, los 1,000 pesos,
esas cosas serán de valor eterno. Serán de valor eterno. El hecho es que nuestras riquezas terrenales son fugaces, se van. Pero Proverbios dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza haciendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Hermano, eso es lo que sucede. Cuando usted dice, oye, ese billete de 50 voló, eso usted está aplicando un principio proverbial salomónico. La plata vuela, sí, eso lo dice Proverbio. Si vas a tomar un versículo de nuestro tiempo hoy para meditar en él, mira las palabras de Jesús. No hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Así que nosotros no solo invertimos para el futuro en términos financieros, como dije, vamos a dedicar una clase a eso, sino que invertimos en valor real para el futuro, en riquezas para la gloria de Dios. Lo que hacemos con nuestra riqueza es mucho más que un indicador, es un factor determinante, dice el texto. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, hermano, usted no le busque pelo blanco al gato negro. ¿Dónde tienes puesto tu tesoro, tu corazón, tu tesoro? Bueno, ahí tienes tu corazón. Si todo lo que tú eres descansa en los ceros de tu cuenta bancaria, o en lo que tú puedes ahorrar, o en lo que tú puedes guardar, ahí está tu corazón. Y la tragedia de eso es que eso se va a acabar. No lo vas a tener al final. Y la tragedia que sigue a eso es el no haber cultivado para el reino. Es definitivamente la peor decisión que tomaste en cuanto a inversión. Y a veces estamos tan preocupados por cuidar el dinero de esta tierra que nos olvidamos de lo que es realmente importante. Yo creo que por eso Jesús advirtió tanto sobre el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuidado con amar al dinero. Cuidado con servir a dos señores. Cuidado con depositar su confianza solamente en las riquezas terrenales. Cuidado, cuidado, una y otra vez. Y finalmente, otra forma de gastar el dinero o de invertirlo es magnificando sus beneficios. Somos mayordomos fieles, recuerden ustedes, cuando hacemos todo para la gloria de Dios con una motivación correcta. Somos mayordomos fieles cuando, lo segundo que dijimos, que fue cuando usamos las riquezas en los términos de Dios, y ahora estamos viendo que somos mayordomos fieles cuando invertimos sabiamente. E invertimos sabiamente cuando compramos, entre comillas, valor real en el presente, cuando invertimos para el futuro en el reino de los cielos y cuando maximizamos los beneficios. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No solo queremos obtener algunos beneficios rentables en nuestra riqueza, Dios quiere que maximicemos esos recursos. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Nuestra vida debería maximizar la gloria de Dios. Dios todavía tiene el resultado final a la vista. El resultado final de todo, ¿qué es? Su gloria. Y Él promete bendecir a los que confían en Él usando sus riquezas para su propósito. Así que, hermanos, fíjense que al igual que los administradores infieles, el no creer en algunas verdades los llevó a esa infidelidad y a no ser productivos y a pecar. Por el contrario, un entendimiento correcto de Dios y su palabra acerca de la riqueza nos lleva a una práctica y administración correcta. Hermanos, finalmente, de eso se trata el administrar el dinero. En cómo yo lo estoy usando sabiamente
para dar gloria a Dios. Cuando empezamos a pensar así, el dinero pierde poder en nuestra vida. Porque una cosa que debemos saber es eso, que el dinero es como, si alguien pudiera dibujarlo, es como si del bolsillo salieran unas cadenas, ¿verdad?, que nos atan. Porque el dinero ejerce una influencia sobre nuestra vida y tiene un poder significativo. De hecho, tanto que el Señor Jesús lo llama como un Dios, como Mamón, como un Señor. Y podemos llegar a ser esclavos del dinero. Así que este enfoque de la motivación, de los principios bíblicos para la administración sabia y de prácticas sabias de inversión, de saber dónde estoy poniendo, en qué cajita estoy poniendo el dinero y si era intencional en dónde lo estoy poniendo, eso nos ayuda, ¿verdad?, a que al final Dios sea glorificado y que el propósito por el cual tenemos lo que tenemos, el trabajo que tienes, el salario que tienes, la pensión, lo que sea que recibas, todo eso debes administrarlo con el mismo sentido de responsabilidad, sea poco o sea mucho, porque la meta es esa, ser hallados fieles. Así que vamos a terminar aquí. Si no hay preguntas, tenemos...